Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco y esto es Hiperbólico. El tema de hoy, metanoia. Este año, la consultora Mercer presentó en su evento Metanoia, Reframing, una perspectiva para enfrentar los riesgos del trabajo adaptativo, las claves que ya están transformando el talento, la cultura organizacional y el liderazgo en América Latina. Hoy junto a Marcela Escobar, Market Director para Panamá y América Central de Mercer Latinoamérica, conoceremos más de las tendencias que se discutieron en Metanoia: el futuro del trabajo, el bienestar del colaborador, compensación, equidad, programas de desarrollo de talento y por supuesto la inteligencia artificial. Arrancamos Hiperbólico. ¿Cómo se crea y qué es Metanoia? La palabra metanoia es una palabra griega y se traduce como cambio de mente o transformación. Es una palabra que venimos utilizando para nuestros eventos desde hace ya algunos años. En un contexto más amplio, Armando, podríamos decir que se refiere a un cambio profundo en la forma de pensar, de sentir o incluso de actuar, y normalmente lo asociamos con procesos como de reflexión y crecimiento personal. Entonces, así nace la palabra metanoia, que ha sido el nombre tradicional de este maravilloso evento que llevamos a cabo periódicamente en la compañía. ¿Y este evento se realiza simultáneamente en dos países o lo van replicando en otras ciudades? Este evento se realiza simultáneamente en Colombia y en Panamá. Hace un par de años estuvo también en Perú. Este año decidimos enfocarnos en Colombia y Panamá y se va replicando en otros países en la medida que van avanzando estos temas o se van volviendo de importancia en cada uno de los países de la región. Definitivamente una de las cosas que me llamó mucho la atención, uno, es ver al gremio de recursos humanos, obviamente de capital humano o talento, como se le denomina ahora, muy interesado en el tema y por supuesto con este concepto de reframing. ¿Qué está pasando en el mundo de los recursos humanos, en el talento, en el desarrollo humano? ¿Y por qué sumarle este concepto de reframing ahora en el 2025 a Metanoia? A mí la palabra reframe me encanta, es una palabra que creo que cuando traducimos al español no hace justicia todo lo que significa en la palabra inglés, y es como la traducción podría ser reformular. Yo lo asocio mucho cuando vamos en el Waze tiene trazada una ruta y de pronto tomamos mal una derecha o una izquierda y Waze recalcula. Para mí eso es un poco lo que es reframe. Y es el reto que tenemos ahorita, no solamente las áreas de recursos humanos, sino también todas las organizaciones. Es ver cómo podemos adaptar nuestro trabajo a todos estos retos, desafíos, incertidumbres que se están dando, cambios que se están dando en nuestro día a día. Esto es lo que permite que las organizaciones y los individuos puedan transformar esos riesgos y esas incertidumbres en oportunidades de crecimiento, de aprendizaje y de desarrollo. Esto es especialmente relevante en este entorno laboral que cada vez está más influenciado por elementos como la inteligencia artificial, en donde definitivamente la capacidad de adaptarnos y de reimaginar el futuro se vuelve súper importante. Y tomando ese recálculo o la reformulación, porque es un punto de inflexión interesante lo que estamos viviendo, ¿qué está sucediendo ahora en las empresas y por qué es tan importante que estos eventos como Metanoia se realicen? Porque obviamente una cosa es lo que hablamos de cultura organizacional y de estrategia de la empresa con lo que viven los colaboradores. Eso me encanta tu pregunta, Armando, porque es precisamente lo que nosotros buscamos en Mercer, porque en la teoría de los recursos humanos, del liderazgo, del desarrollo, etcétera, siempre existe la teoría y obviamente es lo que nos impulsa a nosotros los consultores a buscar soluciones en las organizaciones, pero la mejor forma de aprender es escuchar a otras organizaciones para que nos cuenten qué les ha funcionado, cuáles son sus retos e incluso qué no les ha funcionado, porque también lo vimos en un evento como Metanoia. Por ejemplo, uno de los datos más llamativos del foro y uno de los paneles que más disfruté fue el de la diferencia que hay entre las culturas deseadas en las organizaciones y cómo realmente se vive esa cultura en una organización.
¿Cómo pueden las empresas abordar esa desconexión? Entonces, un tema es lo que tenemos en la teoría, cómo lo abordamos, pero otro tema fue escuchar a estos líderes de organizaciones muy grandes, muy representativas de nuestro país, contando cuáles habían sido sus experiencias de éxito, pero también sus aprendizajes. Entonces, esta combinación de la teoría, las experiencias de trabajo, casos de éxito, con estas experiencias de los ejecutivos y que han vivido últimamente en sus organizaciones se vuelven elementos súper valiosos para que las compañías tengan también ideas y entendimientos de, este puede ser el camino y estén reframing todo el tiempo. Mucha gente que nos está escuchando, Marcela, estará preguntándose, sí, yo escucho esto de cultura organizacional, pero ¿qué es? ¿Cómo se come? Es espectacular tu pregunta. La cultura organizacional, nosotros solemos definirla como el ADN de la organización. Entonces, volviendo un poquito a lo que te comentaba ahorita, el 75% de las organizaciones admite que hay una brecha cultural entre la cultura que se promueve y la que se vive. Entonces, uno puede pensar, bueno, ¿por qué esta brecha? Y yo me pongo a pensar, Armando, y es, todos decimos, no, queremos una cultura ágil, una cultura digital, una cultura orientada al resultado, pero seamos honestos, muchas veces esos imperativos culturales, esos atributos culturales que definimos, se quedan en el papel. ¿Por qué? Porque muchas veces los empleados ni siquiera los entendemos o interiorizamos realmente qué significan o las implicaciones que tienen. Entonces, ser digital no es solamente utilizar una plataforma para conectarnos, para hacer una reunión. Ser ágil no es solamente cumplir mis tareas a tiempo. Estar enfocado en el resultado no es solamente cumplir mi meta, es también alinear una cantidad de acciones e incluso habilidades alrededor de lograr mis resultados. Entonces hay una brecha muy grande entre la intención y el comportamiento real, y esto importa un montón. Imagínate que en nuestro estudio de Global Talent Trends le preguntamos a ejecutivos alrededor del mundo cuáles creen ellos que son las razones por las cuales un empleado permanece en la organización, y después de la seguridad laboral y una compensación justa, encontramos el componente de la consistencia cultural. Es decir, lo que más retiene a una persona en una organización, en su tercer nivel está la consistencia cultural. Y si este dato lo mezclamos con alguna data demográfica que me encanta, te cuento que en nuestra encuesta salarial de Mercer, que es muy fuerte en Panamá, tenemos alrededor de 240 organizaciones participando. El 56% de los empleados son millennials y el 15% son centennials. Entonces, generaciones que vienen con otro chip diferente al nuestro están más cercanas ya a ir entrando a estos cargos de liderazgo, y estas generaciones suelen valorar muchísimo más los temas de la cultura, conectarse con un propósito para permanecer en una organización. Entonces, la verdadera cultura, volviendo a tu pregunta, no se escribe en un manual, no se escribe en la página web, sino que es la que realmente se vive y se respira en la organización. Y lo más importante es la que transmiten nuestros líderes. Porque el estilo de liderazgo está directamente relacionado con la cultura. Y aquí voy a darte un ejemplo que me encanta, y es, muchas veces las organizaciones dicen que uno de sus atributos culturales es la innovación. Y entonces tenemos un empleado que se dedica a innovación y desarrollo y va a proponer una nueva idea que puede sonar fuera de la caja, disruptiva, retadora. Entonces todos los líderes le caen encima, lo cuestionan e incluso hay veces hasta lo ridiculizan. Entonces, ¿qué pasa? Mataron las ganas de innovar en esa organización, de proponer nuevas ideas. Retar a los líderes a pensar diferente hay veces no es aceptado. ¿Y por qué puede pasar esto? Porque los mismos líderes no entienden de qué se trata, no se han preocupado por conocer en profundidad de qué le están hablando esas personas que sí piensan diferente, que traen nuevas ideas y todo lo demás. Entonces, yo creo que alinear a nuestros líderes con estos atributos culturales para que ellos realmente lo entiendan, para que ellos realmente lo viven, es fundamental para poder lograr que la organización viva la cultura que quiere, porque al final esa cultura, Armando, sí es la que ellos transmiten a partir de su ejemplo y, más importante aún, de su estilo de liderazgo. Más allá de la estrategia o de lo que proponga la junta directiva de una empresa en particular, los que viven el día a día son esos líderes o jefes de mando medio
que están trabajando con el resto del equipo, con los colaboradores, y es donde tú dices, en esas microunidades, en esos microclimas también donde se vive y se crea esa cultura de empresa que es la que te dice o no si yo pertenezco o se alinea con mi propósito. Y yo creo que es justo lo que dices del liderazgo y de esos líderes que tengan esa flexibilidad también para poder seguir aprendiendo y poder irse adaptando a lo que está pasando en el mercado profesional, porque justo también, Marcela, estamos en un momento en que ese profesional está mucho más consciente de esa coherencia, de esos ODS, de hay un tema de preocupación social, de ambiental, hay otras cosas que le preocupan también y que no solamente son importantes para ese cliente externo, sino también para el cliente interno de cada una de las empresas. Justo vamos a entrar en un tema de la inteligencia artificial, porque donde lo conversas, la gente está entre un miedo o lo sobreutiliza, o hay quienes realmente dicen, ¿sabes qué? Tiro la toalla y me retiro porque esto me va a reemplazar. ¿Cómo están haciendo las empresas según la experiencia de Mercer de poder ir integrando estos procesos o herramientas de inteligencia artificial a los procesos de trabajo? Mira, la integración de la inteligencia artificial en la forma de trabajar en una organización no solamente se trata de implementar nuevas tecnologías, sino que se trata de adaptar un enfoque de reframing que permita a los empleados ver cómo la inteligencia artificial se convierte en un aliado en su desarrollo profesional. Y te voy a contar una experiencia. Bueno, tú nos acompañaste a nuestro evento Metanoia y hubo una experiencia que me encantó del último panel en donde un CEO contaba que cuando él entendió que necesitaba conocer sobre inteligencia artificial porque ya venía, ¿no? Él entró a estudiarla formalmente. Y no solamente entró a estudiarla él, sino que invitó a sus altos ejecutivos a ser parte del programa. Y en este proceso se dio cuenta que uno de sus líderes, que era de los más sobresalientes, enfocados, disciplinados, empezó a faltar a las clases, le iba mal en los exámenes, etc. Y entonces el va y le dice a su líder, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás dando los resultados en este programa, pues que era súper formal, en una universidad espectacular? Y él le responde muy sinceramente, es que yo no estoy acostumbrado a fracasar y a mí me está yendo súper mal en este programa. Entonces mira lo poderoso de este mensaje. No lo entiendo, no me va bien, entonces mejor lo dejo. Entonces ese es un comportamiento que es muy humano y muy natural. Y la tendencia es, como no lo entiendo, yo todavía no veo esto, en qué me puede ayudar. Esto todo el mundo habla de esto, pero yo no sé nada. Entonces mejor lo dejo ahí o lo guardo en el cajón o me opongo, que es lo peor. Entonces respondiendo a tu pregunta, yo creo que el camino es entender que la inteligencia artificial, más que una herramienta, es de verdad un aliado. ¿Para qué? Para yo poderme liberar de tareas operativas que pueden ser repetitivas y que consumen gran parte de mi tiempo y que me permitan tener más tiempo en enfocarme en aquellas tareas de mi rol que más generan valor a mi organización. Esto va a permitir a los líderes que se desapeguen de muchos temas operativos y administrativos y que sean más estratégicos. Va a permitir a líderes de equipos muy grandes enfocarse más en el desarrollo de los equipos. Entonces, la segunda recomendación es conocer cómo funciona, cómo la podría utilizar mi organización, en cuáles áreas y para qué fin, porque no, la inteligencia artificial pues no se aplica para todos. Si yo estoy hablando de personas que están en el front de atención al cliente en un banco, pues estas personas tal vez en este momento, si mi prioridad como banco es la personalización del servicio, pues difícilmente van a ser reemplazadas. Entonces es entenderlo y luego sí iría a empoderar a los colaboradores para que se conviertan en agentes del cambio. A mí me encanta llamarlos influencers corporativos, donde las organizaciones pueden fomentar un entorno donde la inteligencia artificial se utilice para mejorar la eficiencia y la creatividad, pero utilizando los mismos empleados y casos de éxito para crear docencia, para ir mostrando los resultados, para que las otras personas entiendan que estos cambios son posibles y cuáles son los beneficios que yo como empleado voy a tener al incorporar a este aliado que se llama inteligencia artificial. Ahora que te escuchaba la anécdota, me recordó uno de esos miedos que siempre tiene el líder, que es el tema de delegar. Es lo que más nos cuesta, poder soltar algunas obligaciones o algunas responsabilidades porque creemos que nadie la puede hacer mejor que nosotros. Y tú has dicho algo, el tema del tiempo es importante. Si valoramos el tiempo como líderes y estas herramientas nos van a ayudar a hacer más eficiente el tiempo, esas 8 horas de trabajo, para poder optimizar y sacar reportes, presentaciones,
démosle una oportunidad porque la inteligencia artificial no es algo que viene y se va, esto ya se queda. Algo que me llamó mucho la Totalmente. atención también en Metanoia fue ese porcentaje de líderes mujeres en posiciones muy altas o directivas de las empresas que participaron. Cuéntanos un poco cómo está el tema de la equidad de género en las empresas hoy en día. Bueno, esa equidad de género la podemos medir en dos sentidos. Uno es el pay equity, es la equidad en el pago, en la compensación, y el otro es en la cantidad de mujeres versus hombres. Yo creo que en el número vamos muy bien, ¿sí? En el número, dando las posiciones ejecutivas, aclaro, es decir, del de segundos niveles hacia abajo, las mujeres cada día estamos en una mejor posición, ¿verdad? Pero cuando vamos a la data, la encuesta salarial en Panamá, Armando, hay un dato que es muy difícil y es que en esos primeros niveles de la organización, solo un 10% son mujeres. Del segundo para abajo, estamos casi en igualdad, casi un 50% mujeres, un 50% hombres, pero incluso más mujeres en algunos casos, ¿verdad? Muchas mujeres ocupando liderazgos de equipos muy grandes, lo que demuestra que las mujeres tenemos también una gran capacidad para liderar equipos, para apalancar resultados. Entonces, esa cifra, cuando tú la ves así fría, preocupa un poco, pero yo siempre me he dicho que me siento muy optimista porque lo que pasa es que ya las mujeres a estar en un segundo nivel de la organización, muy posible, prontamente vamos a ir subiendo a ocupar esas posiciones de presidencia, CEO, gerencias generales, etcétera. Cuando hablamos de pay equity, yo creo que es un tema que ya estamos, la verdad, muy avanzados. En Panamá, la discrepancia de salarios entre mujeres y hombres en términos generales y viendo todas las posiciones de las organizaciones que participan en nuestra encuesta está alrededor del 13%. La verdad que es un porcentaje que no está mal, nada mal. En países como Chile, Argentina está alrededor del 20%. Así que Panamá, ves que esa equidad salarial está muy acorde. Pues todavía nos falta un poquitito, pero pues si la mirábamos, yo creo que 5 años atrás, Armando, las diferencias de pronto eran muchísimo más grandes. Entonces, yo creo que en eso vamos muy bien. Es un proceso que me imagino que va a tomar tiempo, pero que yo creo que cada vez hay un panorama más positivo para que las mujeres podamos llegar a esas posiciones ejecutivas y por supuesto también podamos acceder a las mismas condiciones salariales que de esas posiciones que tradicionalmente han sido llenadas por hombres. Viendo todos estos retos que se avecinan o que ya están en puerta para las corporaciones y para los líderes y para esos profesionales que también buscan crecer de alguna manera, ¿cuál sería tu diagnóstico, tu pensar de las habilidades o conocimientos que uno debe desarrollar para poder mantenerse vigente? Me encanta tu pregunta, pues porque cuando hablamos ahorita en esta tendencia de las organizaciones para cambiar los modelos más que estén más basados más en habilidades que solamente como en la competencia o en el conocimiento o en los estudios, yo creo que hay dos o tres habilidades que requerimos todos para mantenernos vigentes. La primera, yo la llamaría la curiosidad en el aprendizaje, porque definitivamente el mundo está cambiando. O sea, lo que ya aprendimos en la universidad, bueno, yo te doy mi caso, yo soy ingeniera civil y estoy ahorita trabajando como consultor en recursos humanos. Entonces, definitivamente tal vez el conocimiento técnico que tuvimos en la universidad no es lo que nos mantiene vigentes en nuestras posiciones, que sí nos da una estructura de análisis, una capacidad estratégica, etcétera, pero definitivamente esa curiosidad para aprender, para leer, para instruirnos, para entender qué está pasando en el contexto actual, es súper importante. Refrescarnos en el conocimiento, ¿verdad? Yo digo que cuando yo le digo a mis equipos que lean el periódico, Armando, porque es increíble que uno viva en un país y uno no sepa qué está pasando, sino por los fake news, por el TikTok, por el Twitter que ahora se llama X. O sea, no puede ser, o sea, uno tiene que informarse y todo, y esa curiosidad lo que hace que yo pueda tener una amplitud y una perspectiva mayor. La otra que yo creo que es muy importante es la agilidad de adaptación y el aprendizaje. Y esta es una habilidad que es muy difícil porque naturalmente el ser humano por naturaleza se resiste al cambio. Cuando decimos yo estoy súper abierto al cambio, eso no es tan cierto porque el cambio incomoda, el cambio te saca de tu zona de confort, el cambio te reta a pensar diferente, a hacer las cosas diferentes. Entonces,
por lo menos saber que tienes que tener esa apertura para estar abierto a lo que se viene ya es algo importante. Y poder hacerlo rápidamente también se valora un montón. Que yo pueda aprender rápidamente, que yo pueda adaptarme rápidamente, es maravilloso. Y otra que a mí me encanta es la capacidad que tenemos de tener una visión global, a pesar de que nuestro rol esté enfocado en tareas muy puntuales. Una visión estratégica, una visión analítica. Ok, yo estoy en la organización y este es mi rol, pero cómo yo lo puedo complementar con funciones o con tareas que puedan impactar directamente el resultado de la organización. Yo creo que esas serían las que podríamos hablar en este momento, que pueden ser más relevantes en un modelo basado en habilidades. Y por supuesto, para nuestro cierre o reflexión final, Marcela, para quienes nos están escuchando y las empresas que están interesadas también en conocer un poco más de Metanoia para el próximo año, ¿qué podemos esperar de un evento como este? ¿Hacia dónde crees que va el mundo de los recursos humanos? Yo creo que el mundo de los recursos humanos está viviendo una transformación maravillosa y es cómo se pueden convertir en áreas estratégicas para la organización. No solamente transaccionales que administran mi nómina, al que yo le pido mis vacaciones, es como realmente podemos alinearnos con la estrategia del negocio para que a mi organización le vaya mejor. ¿Alrededor de qué? Del talento, del desarrollo, de la capacitación, de poder digitalizar muchos procesos que me toman tiempo, que son repetitivos, etcétera, para que pueda ser un área que se enfoque en ser más estratégica. Lo veíamos, por ejemplo, de uno de nuestros panelistas que contaba en esta organización maravillosa que tenemos en Panamá, que el reto que tiene es que en los siguientes 5 años se proyecta que 4.000 personas salgan de su organización porque alcanzan su edad de jubilación. Entonces, imagínate una organización que tiene que pensar cómo llenar 3.000, 4.000 posiciones y estar todo el tiempo en tareas repetitivas. Entonces, ahorita lo que tienen que hacer o deberían hacer es estratégicamente pensar qué puedo hacer para encontrar el talento, desarrollar las habilidades que yo necesito en las personas que ya tengo en la organización para que puedan subir a ocupar esas posiciones, etcétera. Entonces, el hecho de alinearse con el negocio, ser más estratégicos y utilizar la data y la información que tienen para que nuestros directores, nuestros CEOs y nuestro C-suite pueda tomar decisiones más efectivas, es el giro que están teniendo ahorita las áreas de recursos humanos y que yo creo pues que es maravilloso. Y de esta manera concluimos este episodio de Hiperbólico, titulado Metanoia. Gracias a Marcela Escobar por compartirnos su experiencia y su conocimiento en Metanoia como partner de Mercer Latinoamérica. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Hiperbólico en Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube, Audible y Amazon Music. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.